Había escondido su rostro detrás de un pañuelo que casi ahogó sus últimas palabras. Entonces, como si Miss Jotska hubiera captado en aquellas frases una petición de ayuda, se acercó al coronel y le miró fijamente. «Tiene usted que ir a ver a su hija», le dijo, con repentina firmeza. «Acompáñeme a su habitación». El coronel vaciló y guardó silencio durante unos segundos. «¿Quién trajo ese paquete?», terminó por preguntar. «Un hombre, que yo sepa». «¿Un hombre blanco o negro?». «Negro». El coronel empezó a temblar como la hoja de un árbol. Su rostro se puso pálido. Tuvo que apoyarse en la puerta para no caer. Temiendo que se desvaneciera, Miss Jotska tomó las riendas de la situación. «Esta noche subirá usted conmigo a la habitación y escuchará lo que yo escuché. Ahora, no se mueva de aquí. Voy a buscar un poco de coñac». Unos instantes después regresó con la bebida y al verle vaciar de un trago el vaso de coñac, comprendió que había obrado acertadamente al hablarle. No necesitaba más prueba que la de su docilidad, tampoco de acuerdo con su temperamento. «Recuerde lo que le he dicho», continuó Miss Jotska. «Esta noche, después de su partida de bridge, le espero en el pasillo, delante de la habitación de Mónica. ¿Le parece bien a las 12:30? El coronel la miró fijamente y luego inclinó afirmativamente la cabeza. «A las 12:30, en el pasillo, delante de la habitación de Mónica», murmuró. Después de lo cual, se apoyó pesadamente en su bastón, abrió la puerta y se marchó. Miss Jotska le vio alejarse por la avenida. Se dio cuenta que su propio terror se había trocado en compasión. Se daba cuenta a sí mismo de que aquel hombre estaba demasiado abrumado por los remordimientos para gozar de un instante de paz, demasiado aterrorizado para que pudiera pensar en Dios. Aquella noche, cuando la institutriz hubo acostado a Mónica, la chiquilla reclamó su compañía favorita. «Dame la muñeca, ¿quieres? Sin ella me sería imposible dormir». Miss Jotska tomó la muñeca con evidente repugnancia. Notó que había sido cuidadosamente reparada y la dejó sobre la mesita de noche, diciendo: «También ella dormirá mejor a tu lado, querida». «La quiero aquí, en mi cama», replicó la chiquilla. «Nos contamos historias, ¿sabes? Y si está demasiado lejos, no puedo entender lo que me dice». Y tomó su juguete con un gesto de ternura que heló el corazón de la joven viuda. «Desde luego, querida, si te ayuda a dormirte, ponla cerca de ti». Mónica no se dio cuenta del horror que expresaban el rostro y la voz de su institutriz. Apenas hubo colocado la muñeca sobre la almohada, junto a su mejilla, cerró los ojos y se durmió, exhalando un suspiro de satisfacción. Miss Jotska salió de la habitación sin atreverse a mirar hacia atrás. Ya en el pasillo, se secó el sudor que perlaba su frente, murmurando en lo más íntimo de su corazón: «Que Dios la bendiga y la proteja». A eso de las 8, sin haber cenado, se encerró en su habitación para empezar su interminable vela hasta la hora de la cita. Decidió dedicar aquellas horas a la lectura, pero no tardó en darse cuenta de que sus esfuerzos para entender lo que leía eran vanos. Al cabo de un rato, se adormeció. La despertó un rumor de pasos ante la puerta de su habitación.
Una ojeada al reloj le permitió comprobar que eran las 11. La señora O'Reilly se dirigía a acostarse. El rumor de pasos se extinguió. Miss Jotska reemprendió su lectura y volvió a adormilarse. No supo jamás lo que la despertó por segunda vez. Se estremeció y escuchó atentamente. La noche estaba completamente tranquila. En la casa reinaba un silencio de muerte. Fuera no soplaba ni un hálito de viento. Luego, en el momento en que su reloj señalaba algo más que las 12, oyó cerrarse suavemente la puerta de la calle. Después, unos pasos cruzaron el vestíbulo y subieron lentamente la escalera. El coronel acudía puntualmente a la cita. Miss Jotska se puso en pie, se contempló en el espejo, murmuró una vaga plegaria y salió al oscuro pasillo. Se dirigió directamente hacia la puerta de la habitación de Mónica, escuchando con tal atención que le pareció oír los sordos latidos de su corazón. Llegada al lugar fijado para la cita, se detuvo y esperó. Un instante después, apareció la silueta del coronel. La claridad de la lámpara le daba el aspecto de una sombra chinesca. Se acercó a la institutriz y murmuró: «Buenas noches. He cumplido mi palabra. He venido, pero todo esto me parece estúpido». Después de lo cual, se quedaron uno junto a otro, escuchando en silencio. El corazón de Miss Jotska latía aceleradamente. Su compañero olía a tabaco y alcohol. Su sombra se proyectaba en la pared. Se apoyaba ahora en un pie, ahora en el otro. La joven viuda se sintió invadida por una ola de emoción. Ardía en deseos de abrazar a su compañero y al mismo tiempo de protegerle contra un espantoso peligro que le amenazaba. Casi inmediatamente, la idea del pecado vino a unirse a aquella llama de pasión. El mal estaba en el ambiente. Miss Jotska empezó a temblar. Perdió el equilibrio. Se inclinó hacia el hombre de pie junto a ella. Un instante más y hubiese caído en sus brazos. Pero un repentino sonido, procedente del interior de la habitación, la hizo reaccionar a tiempo. «Escuche», murmuró tomando el brazo del coronel. Al otro lado de la puerta se oía un rumor, mejor dicho, unos rumores. La voz de Mónica, fácilmente reconocible, y otra voz, si es que era una voz, más aguda, más débil, que la interrumpía o le respondía. «Escuche», repitió la institutriz, y sintió la mano cálida de su compañero apretar la suya con tanta fuerza que estuvo a punto de gritar de dolor. Miss Jotska empezó a murmurar algo, pero se interrumpió bruscamente, conteniendo el aliento, al ver que el coronel hacía una cosa que ella nunca hubiese creído posible. Inclinándose repentinamente, pegó el ojo en el agujero de la cerradura y luego se arrodilló para no perder el equilibrio, sin soltar la mano de su compañera. Los ruidos habían cesado. Miss Jotska sabía que la claridad de la lamparilla mostraría claramente la almohada, la cabeza de Mónica, la muñeca acostada a su lado. El coronel debía de estar viendo todo aquello. Sin embargo, nada en su actitud revelaba que estuviera viendo algo. Durante unos segundos, la joven viuda experimentó una espantosa sensación.
Creyó haberlo imaginado todo, bajo la influencia de sus nervios. ¿Estaría loca? ¿La habrían engañado sus sentidos? ¿Por qué no veía nada el coronel? ¿Por qué habían dejado de oírse los ruidos en la habitación? De pronto, su compañero se incorporó y le soltó la mano. Miss Jotska, con la muerte en el alma, se dispuso a oír las palabras de reproche que el coronel iba a dirigirle. Su estupefacción, por consiguiente, fue mucho mayor al oírle murmurar con voz ahogada: la he visto andar y me miraba a mí, sí, solo a mí. Paralizada por el terror, Miss Jotska fue incapaz de pronunciar una sola palabra, y el coronel habló de nuevo, pronunciando unas palabras que parecían dirigidas a sí mismo en vez de a su compañera. Es lo que temí. Sabía que había de llegarme algún día, pero no de este modo, no de este modo. Casi inmediatamente resonó una voz en el interior de la habitación, una dulce voz infantil, la voz suplicante de Mónica. No te vayas, no me dejes, te lo suplico, vuelve a mi cama. Aquel ruego fue seguido de un sonido ininteligible que podía pasar por una respuesta. Miss Jotska reconoció las extrañas sílabas que había oído varias veces sin comprender su significado. El coronel se inclinó hacia ella y murmuró, tan cerca de su rostro, que la joven viuda sintió el aliento del hombre en su mejilla. Budlaga, eso significa venganza en indostánico. La institutriz contuvo el aliento, mientras aquellas palabras penetraban en ella. Tengo que entrar ahí, continuó diciendo el coronel. Es absolutamente necesario que entre en esa habitación y que me enfrente con ese monstruo. De modo que la intuición de la joven viuda no la había engañado. Su instinto protector estaba justificado. Era al coronel y no a Mónica, la persona escogida como víctima por la odiosa muñeca. ¡No!, gritó. «Soy yo quien va a entrar. ¡Déjeme pasar!». Pero el coronel había dado ya media vuelta al tirador de la puerta y entrando en la habitación de su hija, se quedó inmóvil en el umbral durante unos segundos. Miss Jotska, situada detrás de él, miró por encima de su hombro, entrecerrando los ojos, al objeto de no perderse detalle de la escena. Sin embargo, no había nada que ver, por lo menos nada anormal, nada terrorífico. Por segunda vez, dudó de sí misma. Mónica dormía profundamente en una habitación completamente tranquila. Todo se hallaba en su lugar de costumbre. El vaso de agua sobre la mesilla de noche, el libro de estampas cerca de la ventana ligeramente entreabierta. El rostro de la chiquilla reflejaba una plácida calma. Su respiración era regular. No se veía en ninguna parte el menor signo de excitación que pudiera explicar la llamada suplicante de la niña. Un par o 3 minutos antes, no obstante, la colcha formaba un gran pliegue a los pies de la cama, como si Mónica la hubiese apartado mientras dormía, por encontrarla demasiado calurosa. En el preciso instante en que se observaba ese detalle, la institutriz, sin haber sido advertida por ninguno de sus sentidos, se dio cuenta que en aquella habitación apacible se movía algo, en alguna parte, y que ese movimiento presagiaba un peligro, no para ella misma ni para Mónica, sino para el coronel Masters,
quédese junto a la puerta. En tono imperativo, viendo que el coronel se disponía a avanzar. Sabe usted perfectamente que la muñeca le acecha. Está en alguna parte, tenga cuidado. Trató de retenerle, pero era demasiado tarde. El coronel avanzó hacia el centro de la habitación, murmurando: esta historia es una estupidez. Nunca, en el curso de su existencia, había experimentado Miss Jotska la admiración que en aquel momento sintió hacia aquel hombre que marchaba al encuentro de su destino. La invadió una oleada de piedad y de horror a la vista de tan terrible espectáculo, ya que en lo más profundo de su corazón estaba convencida de su absoluta impotencia. En aquel momento, su mirada se posó sobre la colcha en desorden a los pies de la cama. Formaba una serie de pliegues y de arrugas sumidas en una vaga oscuridad. Si Mónica no se hubiese movido en aquel instante, la colcha hubiese permanecido tal como estaba hasta la mañana siguiente, pero la chiquilla extendió sus piernas y, al hacerlo, modificó los contornos del paisaje en miniatura que tenía a sus pies. Una silueta surgió de la oscuridad y se lanzó hacia adelante. Con una rapidez desconcertante, sobrenatural, como si hubiese sido impulsada por un resorte. Era muy pequeña, de aspecto horrible. Llevaba la cabeza erguida y sus ojos despedían chispas. Los movimientos de sus piernas y de sus brazos remedaban los de un ser humano. Se hubiera dicho que era una encarnación del mal bajo una envoltura grotesca. Corriendo con una seguridad increíble sobre la superficie resbaladiza y desigual de la colcha de seda, avanzaba a toda velocidad en una dirección perfectamente definida. Sus ojos de vidrio estaban clavados en el coronel Masters, que se hallaba a unos pasos de la aterrorizada institutriz. Miss Jotska se acercó rápidamente a él y con un instintivo gesto protector, rodeó con su brazo los hombros de su compañero, que se desprendió de ella inmediatamente, con cierta violencia. «Deje que se acerque esa porquería», gritó. «Voy a ajustarle las cuentas». La muñeca avanzaba directamente hacia él. Las articulaciones de sus piernas y de sus brazos chirriaban levemente, formando las extrañas sílabas que la institutriz había oído varias veces sin entenderlas. Udlara, venganza. Antes de que el coronel hubiese podido avanzar o retroceder, hacer el menor gesto para atacar o defenderse, la muñeca saltó sobre él. Y le mordió ferozmente en la garganta. Todo sucedió en un instante. A Miss Jotska, el hecho le produjo la misma impresión que le habría producido una repentina y cegadora claridad. Quedó completamente paralizada. Había visto aquella cosa horrible, sin darse cuenta de lo que había visto. Por eso permaneció inmóvil y muda. El coronel Masters, por su parte, se quedó de pie junto a ella, tranquilo, sereno, como si no hubiese pasado nada. Ningún sonido había salido de sus labios cuando se produjo el ataque. Parecía resignado del todo a aceptar su destino. En consecuencia, las primeras palabras que pronunció inmediatamente después: ¿no cree que sería preferible quitar esa colcha? Miss Jotska avanzó maquinalmente para obedecer aquella orden, pero al tiempo que avanzaba, se dio cuenta de que el coronel arrancaba algo de su cuello, como si acabara de picarle un mosquito. Eso es todo lo que pudo recordar.
En el momento en que se inclinaba para tomar la colcha, se dio cuenta, con enorme sorpresa, que Mónica estaba sentada en la cama, completamente despierta. «Dotska, ¿eres tú?», exclamó la niña. «Y también papá». «Ah, entonces...» Estaba arreglándote la cama, querida», balbució la institutriz, sin saber apenas lo que decía. «Tienes que dormir. Solo he entrado para ver...» «Y papá está contigo», repitió la niña en el colmo de la excitación y de la sorpresa. Este intercambio de palabras tuvo lugar mientras el coronel se llevaba la mano al cuello. No se oyó nada más, excepto una brusca inspiración mientras realizaba aquel gesto. Pero Miss Jotska afirmó solemnemente que ella vio otra cosa. Un brazo negro que penetraba por la ventana entreabierta. Tomó un pequeño objeto que yacía en el suelo después de haber caído de la garganta del coronel, y luego desapareció, rápido como una centella, en las tinieblas de la noche. «Y ahora vas a dormirte enseguida, mi pequeña Mónica», murmuró el coronel. «He venido para ver cómo estabas». Hablaba con voz apagada, apenas audible. Miss Jotska, petrificada de horror, escuchaba, apoyada contra la puerta. «¿Te encuentras bien, papá?», inquirió la niña. «¿Estás bien seguro de ello? He tenido un sueño, pero ya se ha marchado». «Me encuentro perfectamente, querida. Nunca me he sentido mejor que ahora. Voy a apagar la lamparilla. ¿Sabes? Seguramente su claridad es lo que te ha despertado». Los dos soplaron la vela al mismo tiempo. La niña dejó oír una leve risita y se durmió casi inmediatamente. El coronel Masters fue a reunirse con Miss Jotska, andando de puntillas. «Tantas historias para nada», murmuró con aquella voz terriblemente débil. Luego, cuando estaban en el oscuro pasillo, el coronel hizo algo inesperado. Estrechó a la joven viuda entre sus brazos. «Dios te bendiga», murmuró en tono ronco. «Has hecho todo lo que estaba en tu mano, pero yo he recibido el castigo que merecía». Empezó a bajar la escalera para dirigirse a su habitación, pero se detuvo a medio camino. Alzó los ojos hacia la mujer que le estaba mirando, apoyada en la barandilla, y susurró: «Dile al médico que he tomado una dosis demasiado fuerte de somnífero». Después de lo cual, desapareció. Y eso fue lo que Miss Jotska le dijo al médico. A la mañana siguiente, cuando se presentó atendiendo a una urgente llamada telefónica para encontrarse con el cadáver del coronel tendido en su lecho, con la lengua negra e hinchada. Miss Jotska contó la misma historia en el curso de la encuesta, presentando como prueba un frasco de somnífero completamente vacío. Mónica, una vez apaciguado su pesar, no volvió a hacer la menor alusión, cosa extraña, a la ausencia de la muñeca que había sido su bien amada compañera, de día y de noche, en una existencia desprovista de cualquier otra compañía. Parecía haberla olvidado por completo, como si aquel juguete
no hubiese existido nunca. Cuando hablaban ante ella de las muñecas, adoptaba un aire vago, estúpido. Prefería sus osos de trapo. «Son tan calientes y tan agradables», decía. «Además nunca gruñen ni tratan de escaparse». De este modo, en los barrios apartados, en los cuales apenas llega la noche, quedan grandes espacios completamente oscuros entre farol y farol, en los cuales la brisa húmeda murmura a través de las ramas de los pinos plateados, en los cuales no ocurre nunca nada, y la gente dice: «Vámonos a la ciudad». Se oyen a veces entrechocar los esqueletos disecados que sostienen las paredes de las villas.